Toma las escrituras y acompáñeme nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6. Quiero que me acompañen haciendo la lectura de los versículos 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: el que es enseñado en la palabra, no os engañéis, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad, privilegio de traernos nuevamente delante de ti, a ser expuestos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe a todo entendimiento, que sea nuestro Maestro en este momento, o siempre, Padre, que nos expongamos a tu palabra, pero hoy, Señor, de una manera especial, que cautive nuestra atención, que cautive nuestros pensamientos y que nos lleve a que seamos enseñables a esto que tienes por delante para enseñarnos. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Hoy vamos a tratar un tema en particular y no va a ser novedoso el título que le he dado a este sermón, pues el título es La ley de la siembra y la siega. La ley de la siembra y la siega. Y debo comenzar diciendo, hermanos, que la Biblia efectivamente es muy reiterativa en enunciar de diferentes maneras la existencia de una ley en particular que no puede ser pasada por alto. Y es la ley con la que termina ese versículo número 7, cuando dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley que está dada a manera de proverbio. Y ese proverbio viene a ser la conclusión a lo que estuvimos estudiando la última vez que tocamos la predicación de esta carta a los Gálatas. Es decir, que cuando se habla de la ley de la siembra y la siega, tiene que ver directamente con que Dios no puede ser burlado. Ahora, el eterno Dios, que está por encima de todas las cosas, que lo ve absolutamente todo, que lo sabe todo, tiene puestos los ojos encima de cada uno de nosotros, Así es que hasta lo más oculto de nuestro corazón, hermanos, es perfectamente escudriñado por nuestro Creador y Señor. No hay nada que quede en lo oculto. No hay nada que podamos esconder. No existe, óigame bien a esto, no existe un lugar en el mundo donde podamos llegar a escapar de la presencia de Dios. No lo hay. No se desgaste buscando un lugar para esconderse. Por lo cual, hermanos, nosotros deberíamos tener esa misma consideración que llegó a tener el salmista cuando dijo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ahí tenemos al Dios escrutinador. Has escuchado mi andar y mi reposo. Escudriñado, perdón. Mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Estos, hermanos, son tan solo unos apartes del Salmo 139
que efectivamente lo que hacen es testificar que nadie, absolutamente nadie, puede burlar a Dios ocultando algo en su vida. Nadie. Y esto, dentro del contexto que ha venido desarrollando la carta a los Gálatas, pone de manifiesto que las obras de los hombres no serán pasadas por alto, serán escudriñadas por Dios y esas mismas serán juzgadas. Tome por ejemplo el versículo 1 del capítulo 6 a los Gálatas, que nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿verdad? Tome ese versículo número 1 y considere que, hágase esta pregunta: ¿usted qué ha hecho por ese hermano que ha sido sorprendido en pecado? ¿Ha actuado? ¿Se ha reservado? ¿Se ha cohibido? ¿Se ha quedado quieto? ¿Se ha hecho el ciego, el sordo, el mudo? ¿Le ha dado la espalda a su hermano caído? Hermanos, es común en este tiempo que al pecado de otros nosotros no le demos la relevancia del caso. Seamos desconsiderados. ¿Y esto es por qué? Esto es porque nos queremos evitar la fatiga. Nos queremos evitar la fatiga ¿de qué? De dedicar tiempo. Queremos evitarnos la fatiga de invertir recursos. Queremos evitarnos la fatiga de lidiar con el carácter de esa persona e incluso de la mía. Es decir, yo no tengo paciencia para tratar ese tema. Hermanos, la fatiga de tratar incluso con nuestro propio pecado nos puede echar para atrás para considerar darle una mano a nuestro hermano que ha caído. Pero sea lo que sea, cualquiera que sea nuestra justificación, que nosotros lleguemos a elaborar, hermanos, no será suficiente ante los ojos de Dios, que Él va a desmenuzar nuestras malas intenciones para acusarnos de pecado por ser ajenos a ser misericordiosos, por ser ajenos a ser compasivos. Siendo que nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos somos el resultado de la misericordia y de la compasión que Dios ha tenido con nosotros, que ha mandado quizás a un siervo de Dios, que ha mandado a un hermano y que tuvo paciencia con nosotros. Y cualquiera, hermano, cualquiera de nuestros actos que sean contrarios a la voluntad de Dios, van a tener su recompensa. Lo va a tener. Pues cada acción tiene una reacción, una consecuencia. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso segará. Y siguiendo, hermanos, esta misma metáfora de la siembra y la siega, debiéramos resolver la pregunta, y es la pregunta que debiéramos hoy procurar resolver, y es: ¿qué es lo que estoy sembrando? ¿Qué es lo que estoy sembrando? O pudiéramos verlo de otra manera: ¿qué estoy procurando cosechar? Sea lo uno o lo otro, las dos van relacionadas, porque lo que yo procuro cosechar, pues de eso debería estar sembrando. Y de lo que esté sembrando, tenga en cuenta que de eso es lo que vamos a recoger. Piense, hermano, pues así como el campesino de madrugada sale al campo a trabajar ese terreno, téngalo por seguro que él va a dedicar su vida, va a dedicar todo esfuerzo, va a dedicar aún muchos recursos para cuando llegado el tiempo de cosechar, el tiempo de la siega, vaya a cosechar lo que sembró. Él no va a querer que de su campo vaya a salir maleza. Él no va a querer que va a salir algún tipo de fruto que esté podrido, que esté dañado. Él va a querer recoger aquello que sembró con sumo cuidado, que le dedicó tiempo, y así disfrutar de ese fruto. Y nuevamente, preguntémonos: ¿dónde está nuestro esfuerzo? ¿Dónde hemos puesto nuestra dedicación? ¿En qué hemos invertido los recursos? ¿Cuál es la semilla, hermanos, que nosotros estamos llevando en nuestra mano? ¿Cuál es esa semilla?
que día a día estamos esparciendo de aquí para allá. ¿Qué estamos sembrando? Hermanos, estas preguntas han de ser respondidas conforme a lo que el Señor nos permita saber de su santa y sabia conocimiento aquí en las Escrituras. Y por eso apelamos a este texto para poder responder a nuestra vida qué es lo que estamos sembrando. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Lo primero que quiero que tratemos en este sermón es la siembra, la ley de la siembra y la siega. ¿Sí? Vamos a mirar qué consiste esa ley. Después vamos a considerar a qué se refiere Pablo con sembrar, a qué se refiere con cegar y cuándo será esa siega. Pero miremos primeramente en qué consiste esta ley. Pablo, como les digo, lo presenta de una manera de proverbio. ¿Sí? Se trata de una ilustración que es sumamente gráfica y seguramente para nosotros es muy común hablar del campo, aunque quizás algunos de nosotros vivamos en ciudad, pero el campo nos queda muy cerca y hemos conocido de primera mano cómo es este proceso. Seguramente va a ser común para nosotros, al igual que lo fue, igual de común para aquellos que recibieron la carta a los Gálatas en ese tiempo. Pensemos, por ejemplo, en los granos más importantes o quizás los más comunes para esa época del primer siglo. Pensemos en el grano del trigo, en el grano de la cebada, que era lo que más se cultivaba en ese tiempo. Ahora, cultivar la tierra, piensen esto, cultivar la tierra no se trata de un acto descuidado, de una cosa que se hace al azar, de que hoy lanzo una semilla y si sale bien y esperemos que dé el fruto que yo quiero. No, no es algo descuidado, que no debiéramos considerarlo como un acto que es ajeno a algo premeditado, que es ajeno a algo que es planeado. Cultivar, sembrar es algo premeditado, es algo que es programado, que es cuidadosamente elaborado. Y los que cultivan la tierra asimismo lo hacen. Ellos lo hacen con un cuidado especial. Y ellos esperan hacerlo en el momento adecuado. ¿Cuál? En el momento de las lluvias, ¿verdad? En ese tiempo se esperaba esas lluvias tempranas que ocurrían, o que caían más bien, en los meses de octubre y de noviembre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la lluvia regara esa tierra que por meses estaba ya endurecida por el sol. Así es que con un terreno húmedo, con la paciencia del campesino, esperando esas lluvias, ese terreno húmedo, pues ya se hacía más fácil para trabajar, ya se hacía más fácil echar un asadón y empezar todo el tema de la labranza, que es hacer esos surcos sobre la tierra con una profundidad correcta para que allí, en ese surco, se depositara la semilla para posteriormente ser cubierta con más tierra. Claro, hermanos, estoy esbozando este proceso de una manera muy simple, de una manera muy panorámica, porque esto trae muchos más detalles. Pero quedémonos con esa ilustración de ese trabajo que ha sido pensado, meticulosamente preparado para trabajar la tierra y hacerla adecuada para sembrar ese grano. Y lo que quiero resaltar es que el sembrador se acerca a ese terreno con la confianza en que su trabajo, en que las condiciones del clima y que del buen cuidado que él tenga de su cultivo, él tendrá la confianza de que resultará en una cosecha de lo que sembró. Y en este caso va a ser literal. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembró trigo, ¿qué va a recoger? Trigo. Si sembró cebada, ¿qué va a recoger? Cebada, ¿verdad? Ahora, bien les dije que en la Escritura, la Biblia usa muchas ilustraciones con el mismo significado que hoy se nos presenta como la ley de la siembra y la siega. Y quiero citar solamente 3 versículos. Solamente tomen nota de la cita y yo voy a hacer lectura de cada uno de esos por amor al tiempo. El primer caso es el de Job 4:8. Job 4:8. Son palabras que pronuncia uno de los amigos de Job a su amigo Job. Y él dice:
como yo he visto, es testigo, como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Eso le dijo Elifaz a Job. O lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Lucas 6:44. Lucas 6:44. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O más adelante, lo que dijo su hermano Santiago en la carta, Santiago 3:12. Él dijo: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y con cada una de estas ilustraciones, hermanos, lleva consigo la misma idea. ¿Cuál es esa idea? Que hay consecuencias, que hay consecuencias que nos esperan por causa de nuestras obras. Lo que yo haga, eso se va a manifestar para bien o para mal. Nuestras obras, hermanos, nuestras obras son la expresión de lo que sencillamente somos. Eso es lo que va a manifestar y eso es lo que vamos a sembrar y de eso mismo es lo que vamos a recoger. Pero cabe aclarar, quiero hacer una acotación al texto de Job. ¿Por qué? Porque en el caso de Job 4:8, como les digo, son palabras de Elifaz dirigidas a Job para que este último, Job, se arrepienta de sus pecados. Pues eso fue lo que llegaron a hacer sus amigotes, ¿sí? Decirle: Job, lo que tú estás haciendo, estás recogiendo lo que tú sembraste, ¿sí? Eso era lo que le estaba queriendo decir Elifaz. Y la realidad que estaba experimentando su amigo Job solo puede ser debido, según el pensamiento de Elifaz, lo que estaba viviendo Job era debido a lo que él estaba sembrando, lo que Job estaba sembrando. Y eso es lo que está recogiendo. Ahora, esto nos deja bajo una advertencia. Una advertencia. Y es que, hermanos, no podemos tomar a la ligera esta ley de la siembra y la siega. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos sacar conclusiones apresuradas. No podemos sacar conclusiones apresuradas. Elifaz seguramente conocía y había evidenciado el cumplimiento de esta ley en hombres pecadores, ¿sí? Por eso es que él dice: como yo he visto. ¿Sí? Él tenía evidencia de otras experiencias que quizás él pudo ser testigo. Que ellos en su momento sembraron iniquidad y, pues bueno, tuvieron su respectiva retribución, ¿sí? Recibieron iniquidad. Pero al ver el mal que le sobrevino a Job, él fue apresurado en completar la regla. Es como si él dijera: sí, Job, tú estás cosechando males. Si tú lo estás haciendo, si todo lo que te está pasando es lo que tú estás segando, es porque eso mismo tú sembraste. ¿Sí? Eso fue lo que sembraste, por eso estás recogiendo eso. Pero, hermanos, los que conocemos la historia de Job, hemos de recordar que Dios mismo dijo de Job que era varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire lo que sembraba Job, ¿sí? Y mire lo que aparentemente estaba segando. Así es que, hermanos, el caso de Job nos enseña que muchas veces hemos de transitar por terrenos que para nosotros son extraños, por así decirlo, donde Dios es quien nos pone a prueba. Serán condiciones donde el Altísimo nos pone en una situación difícil, en una situación de estrecho, ya sea en lo económico, en la salud, etcétera, en lo que sea. Pero no necesariamente esas eventualidades serán consecuencia de nuestros actos. Un ejemplo para sellar este tema. Piense en el caso de aquel ciego de nacimiento, en el Nuevo Testamento, de quien podemos leer en Juan 9, versículos 1 al 3. Juan 9, del 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, que los discípulos de este pasaje tenían en cuenta la ley de la siembra y la siega. Dijeron, si este hombre es ciego es porque algo hizo. Y eso es lo que recogió. Eso era lo que tenían en cuenta. Y la usaron, fíjense que de la misma manera que lo hizo Elifaz con Job. Solo tomaron en cuenta las consecuencias y lo demás lo dedujeron. Lo dedujeron. Pero para sorpresa de ellos el Señor les abre el entendimiento, ¿sí? Al decirles que este no es el caso. No es el caso. Así es que, hermanos, tengamos mucho cuidado de hacer juicios a la ligera. Tengamos cuidado. Otro caso que podemos nosotros encontrarnos es cuando conocemos que los hombres han sembrado, sabemos qué fue lo que sembraron y podamos decir como Elifaz, como he visto, que nosotros seamos testigos de que X o Y persona está sembrando de tal manera que seamos testigos. Y seguramente, hermanos, muy seguramente nosotros conocemos como algunos hombres malos que han sembrado iniquidad y aflicción, pero lo que han segado parece que no corresponde a lo que sembraron, ¿cierto? Ese es otro caso. No significa que la ley de la siembra y la siega haya fallado, no. Más bien, en esos casos se trata es que el tiempo de la siega, de la verdadera siega, aún no ha llegado. Aún no ha llegado. Y puede que esa siega le pueda alcanzar en vida, o puede que esa siega le alcance después de que haya muerto. Pues necesariamente se debe cumplir que lo que el hombre sembró, de eso mismo va a cosechar. Eso se va a cumplir. Por eso quiero que pasemos a considerar el pensamiento que tiene el apóstol Pablo al momento de aplicar esta ley en medio de la iglesia. Y vamos a hablar de 2 semillas y de 2 cosechas. 2 siembras, 2 cosechas. Leamos el versículo 8 nuevamente de Gálatas 6, que nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Muy bien. Este versículo que tenemos aquí tiene una forma de contraste. Aquí hay un contraste, tal cual como Pablo ya nos había presentado otro contraste en el capítulo 5, cuando nos habló de las obras de la carne por un lado y del fruto del Espíritu por el otro. Entonces ya estamos familiarizados con los contrastes que ha traído Pablo. Y tienen que ver, tienen una relación muy cercana en lo que nos habló de las obras de la carne, el fruto del Espíritu, y ahora de estas 2 semillas, de estas 2 cosechas. Cuando nosotros tratamos en su momento el tema de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, nosotros pudimos notar que hay 2 poderes. Hay 2 poderes que se enfrentan, ¿dónde? En la vida del creyente. Hay un campo de batalla en medio nuestro. ¿Cuáles son esos 2 poderes? La carne y el Espíritu, ¿cierto? Cuando hablamos de carne, es nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos del Espíritu, es del Espíritu Santo que mora en el creyente. Esos 2 poderes se enfrentan en una guerra espiritual donde, ¿quién es el trofeo? ¿Quién es el botín? La persona. Uno es el botín. Será la persona misma la cual, conforme a lo que predomine, si predomina la carne o predomina el espíritu, pues dejará al individuo manifestando ya sea o en las obras de la carne o en el fruto del espíritu.
Pero ahí no termina la cosa. Eso es lo que nos quiere llevar el apóstol Pablo. Allí no termina la cosa. Pues esas obras que produzca nuestra carne o el fruto que produce el Espíritu tendrán consecuencias. Tendrán consecuencias. Hermanos, sus obras, como las mías, van a ser evaluadas. Serán evaluadas. Serán pasadas por fuego, por el fuego del juicio de Dios. Y será allí donde verdaderamente se ha de manifestar las consecuencias de lo que nosotros sembramos en esta tierra. Consecuencias. Y hay dos posibilidades, hermanos. Dos posibilidades que nos presenta el apóstol Pablo en este versículo. ¿Una cuál es? Una es que sembremos para nuestra carne y la otra opción es que sembremos para el Espíritu. Pero hago una salvedad. Para el incrédulo, solo va a tener una opción. Solo va a tener una opción. ¿Cuál? La opción de sembrar solamente para su carne. Pues, hermano, él no tiene el Espíritu Santo morando en él para que el Espíritu pueda producir fruto en él. Así es que no puede cultivar para el Espíritu. Solo puede sembrar para su carne, pues es un esclavo del pecado y está bajo la maldición de la ley. Hermano, se trata de una persona que tiene un bando muy bien definido. Él ya está matriculado en un bando, ¿sí? Donde su comandante, o más bien donde su padre, el diablo, es quien le gobierna. Por tanto, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, las obras de vuestro Padre queréis hacer. Está sujeto a eso, a obrar, sembrar para su carne, de únicamente sembrar y sembrar para lo que el diablo mismo quiere que produzca. Pero el creyente se encuentra en una disyuntiva, ya sea de sembrar para su carne o sembrar para el Espíritu. ¿Y esto es por qué, hermanos? Esto es porque aunque hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, que esa libertad nos permite es hacer lo que para nosotros antes era imposible, es decir, hacer la voluntad de Dios. Ahora sí podemos obedecer, tenemos esa capacidad, pero también lidiamos con nuestra capacidad de pecar. Somos diferentes en ese aspecto al impío, que solo tiene la capacidad de pecar. Nosotros tenemos la capacidad de pecar y de no pecar. Piensa en la experiencia que esgrime el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en ese capítulo 7, y en particular el versículo 18, Romanos 7, 18. Dice el apóstol, capítulo 7, verso 18, y yo sé que en mí, mire, tiene un conocimiento, él sabe, él tiene una vitalidad que le permite saber cuál es su condición. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí tenemos una disyuntiva. Tenemos algo que se opone a otra cosa. Es una guerra espiritual. Hermanos, no se trata, aquí lo que nos presenta Pablo, no se trata de un quejido lúgubre, ¿sí? De imposibilidad. Él no está diciendo, es que no puedo y no puedo. No, más bien se trata de una expresión de la realidad del creyente, que no la podemos dejar pasar por alto. ¿Cuál es esa realidad? Donde la balanza entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu son una experiencia verídica, real en el creyente, que no puede ser subestimada. No puede ser subestimada. Esos extremos ahora, hermanos, son presentados no solo como un deseo, y ni siquiera como un deseo que aflora en experiencias en los hombres,
sino que ahora esas experiencias, por no decir esas acciones a las que nos hemos volcado a hacer, van a tener una repercusión eterna. Pero quiero que definamos en qué consiste sembrar para la carne y en qué consiste sembrar para el espíritu, ya habiendo conciliado que se trata de una realidad. Sembrar para la carne. Nosotros ya sabemos por versos anteriores a este lo que significa la palabra carne, ¿verdad? ¿Sí? O más bien en lo que respecta a ese uso que hace Pablo de la palabra carne en este contexto que lo presenta el apóstol. Carne, en este caso, es usada para expresar nuestra naturaleza caída. ¿Sí? Eso es, en este caso. Carne es nuestra naturaleza caída. Es decir, es la mancha de pecado. Es decir, es esa capacidad de pecar con la cual aún todos nosotros lidiamos. La naturaleza caída no es otra cosa que la oposición a Dios. Ahora, sembrar para la carne es tal como cuando el campesino sale de madrugada a trabajar, a labrar la tierra, a cultivarla, y asimismo es aquel que va a dedicar todos los recursos necesarios para nutrir ese terreno, para nutrir la naturaleza pecaminosa. Eso es sembrar. Por eso me esforcé en un principio a decirle que cultivar es así, de una manera desparpajada y descuidada, de lanzar una semilla de aquí para allá. Eso es de preparar, de abonar, de tener un plan. Y así mismo se hace cuando se cultiva o se siembra para nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es premeditado. Sembrar para la carne es dedicarle todo recurso para que de ella, de la carne, tengamos ¿qué? Satisfacción. Usted siembra para que tenga satisfacción. Se trata entonces, óigame bien, sembrar para la carne es tratar de complacer los apetitos y las pasiones carnales. Eso es sembrar para la carne. Complacer nuestros apetitos. Complacerlos, hacer todo lo necesario, preparar las escenas, preparar todo lo que usted quiera, recursos, tiempo, todo, para que la carne esté satisfecha, para que su naturaleza pecaminosa diga, qué bueno, esto era lo que necesitaba, este impulso. Sembrar para la carne, hermanos, demandará recursos, demandará una atención continua a vivir en las obras que satisfacen esos deseos pecaminosos. Eso es sembrar. Y en este grupo tenemos a esos individuos que son descuidados. Descuidados. ¿Por qué lo digo? Porque son los que no miden los peligros, viven descuidados, no miden que están transitando por un mundo donde el príncipe que lo gobierna es el diablo. Viven en ese peligro y viven así, con un descuido. Que en lugar, óigame bien, que en lugar de huir de las tentaciones, que en lugar de huir de las maquinaciones del diablo, porque el diablo maquina, trabaja, etcétera, es el que usa todo tipo de estratagema para poner delante de nosotros todo lo necesario para atraernos, para seducirnos, para captar nuestras pasiones pecaminosas. En ello nos descuidamos y permitimos que el diablo se acerque con todo tipo de amenazas. Yo soy cristiano, a mí no me pasa nada. Estos individuos descuidados son los que en lugar de usar los recursos que Dios nos ha provisto para vencer la tentación,
que en lugar de usar todo lo que el Espíritu nos da para defendernos de los ataques del diablo, estos individuos son los que siembran para su carne, siendo descuidados, se pavonean descuidadamente en esos escenarios de peligro donde sus almas están en el filo de la navaja. Viven en el filo de la navaja. Se trata de un estilo de vida temerario. No les da miedo. No se dan cuenta que son débiles, son descuidados. Yo pregunto, ¿usted es uno de estos descuidados? ¿Usted es uno de estos que presta su cuerpo a escenarios donde la tentación apremia? Y esto lo digo, hermanos, es en lo que respecta a esas situaciones donde de manera deliberada se deja actuar a la carne, se le da rienda suelta para que su deleite sea satisfecho y esto produzca obras de injusticia. Así es que sembrar para la carne es buscar la felicidad, o más bien buscar la satisfacción sin importar que se esté violando la ley de Dios. ¿Se quiere ser feliz? A su manera, no a la manera de Dios. Y ahí usted está sembrando para su carne. Para su carne. Ah, pero el Señor me creó para que yo sea feliz en su creación. Sí, pero es que esta creación está caída, está maldita. Sí, es que estamos viviendo entre seres humanos caídos y malditos. Sí, es que yo mismo soy maldito por Dios. Tengo una naturaleza caída que me insta a pecar. ¿Y voy a vivir descuidadamente? Bueno, el ejercicio es muy fácil de hacer. Un ejercicio muy fácil de hacer y es tomar cada una de las listas de pecados que la Biblia nos presenta de lo que Dios ha llamado pecado, y si esas prácticas están en nuestras vidas, hermanos, esas son las semillas que estamos sembrando en un terreno que se llama carne. Eso no es otra cosa. El que siembra para su carne, hermanos, no le va a preocupar en nada ser un adúltero. No, porque prima ¿qué? Su satisfacción. El que siembra para su carne no le va a importar ser un inmoral. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que prima? Es ser feliz. Y cuando hablo de adulterio, allí se incluye el adulterio espiritual. Será una persona quizás deslenguada, que se junta con impíos. ¿Para qué? Para hablar tal cual como ellos hablan. Hablan impiedad. Son aquellos que tienen relaciones ilícitas, conversaciones malsanas, todo tipo de profanaciones y demás pecados que se cometen tanto por obra como por pensamiento, y aún en aquello que sabemos que es bueno y no lo hacemos. Allí se está sembrando para la carne. Esa experiencia, hermanos, esa experiencia es propia de un impío. Es propia de un impío. Pero Pablo le escribe a cristianos, Pablo nos escribe a nosotros. Usted como yo, como cristianos, hermanos, también tenemos todo lo necesario para hacer lo mismo que el impío. Lo tenemos todo. De no ser así, este versículo no estaría dirigido para la iglesia. No sería una advertencia. Así es que eso es sembrar para la carne. Pero no solamente nos presenta el versículo ese tipo de semilla, nos presenta otra, y es la que se siembra para el Espíritu, sembrar para el Espíritu. Si usted es cristiano, tiene otra opción, no solamente sembrar para la carne, tiene otra opción, y es la de sembrar para el Espíritu. Y téngame cuidado de esto, no me malentienda, ¿sí? No me malentienda cuando digo que se trata de una opción. ¿Por qué? Porque no estoy queriendo decir
que es como cuando uno va a un restaurante, ¿sí? Va a comer, a usted le presentan una carta, el menú, y usted elige conforme a lo que su apetito quiere, ¿sí? Pablo no está diciendo, usted elige, hoy quiere para la carne o quiere para el espíritu. No, no se trata de esa opción. Más bien, lo que yo quiero darles a entender con opción es que ahora en Cristo tenemos la posibilidad que antes no teníamos. La posibilidad de tener una vida que realmente dignifique al ser humano. ¿De qué manera? Y es cuando sembramos para el Espíritu. Cuando sembramos para el Espíritu. Tenemos otra opción. Así es que esta ley de la siembra y la siega, hermanos, esta ley se aplica tanto para las malas acciones, cuando se siembra para la carne, como también para aquellas que honran a Dios y se siembran para el Espíritu. Pablo nos insta a que ese mismo principio lo apliquemos, el de sembrar para las cosas que son realmente de provecho. Hermanos, si nosotros entendimos cómo es que se aplica el principio de la siembra en lo que concierne a la carne, espero que sí, pues fácil será también hacer lo mismo en este caso, de sembrar para el Espíritu. Fíjese, si se siembra para la carne, si sembrar para la carne se trata de complacer los apetitos y pasiones carnales, pues sembrar para el Espíritu, ¿qué será? Sembrar para el Espíritu se tratará de complacer los deseos del Espíritu. Eso es sembrar para el Espíritu, complacer los deseos del Espíritu. Es como lo dijo el apóstol Pablo allí en Gálatas 5, versículo 17. Gálatas 5, verso 17. Él dijo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Nos está diciendo que esos dos poderes que están en una lucha, cada quien tiene su deseo. Y es el ser humano quien está para inclinar su balanza a satisfacer o los deseos de la carne o a satisfacer los deseos del Espíritu. Por tanto, si el Espíritu tiene deseos, pues ¿qué debiéramos hacer nosotros? Complacerlos, pero antes de complacerlos necesitamos saber cuáles son sus deseos. ¿Qué voy a complacer si no lo sé? Los de la carne los tenemos claritos, porque esos están aquí, en el corazón. Eso sabemos cómo complacerlos. No necesitamos un libro, ¿sí? No necesitamos que nos den mal testimonio, no necesito nacer en un hogar disfuncional o donde haya, bueno, una cantidad de problemas. No necesito una sociedad caída, no lo necesito, necesito estar yo solito. ¿Sí? Y allí yo tengo todo lo necesario para complacer esos deseos, porque sé qué es lo que quiere mi carne, lo sé. Pero ¿sabemos qué es lo que quiere el Espíritu para complacerlo? Pues hermanos, concentrémonos en qué es lo que desea el Espíritu para poderlo complacer. De manera general, el Espíritu tiene una obra en particular. ¿Cuál es la obra del Espíritu? La obra del Espíritu es testificar de Cristo, hablar bien de Jesucristo. ¿A quién? A los hombres. Hablarnos de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado. De manera general, esa es la obra. Bien lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, mire lo que dice, Él dará testimonio acerca de mí. Esa es la obra del Espíritu. Él va a ser testigo, va a testificar de Cristo a nosotros. Esa es su obra. Ese es su deseo. Y debemos complacerlo. El Espíritu, mire, el Espíritu desea que nuestra atención esté en Cristo, que no quitemos la mirada de Jesucristo, que le conozcamos para que Él, Cristo, sea nuestro objeto de adoración, que sea nuestro objeto de confianza, que sea nuestro objeto de servicio.
Solo Cristo. Esa es la tarea y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Entonces, ya sabemos en qué debemos trabajar, ¿sí? Para sembrar para el Espíritu, ¿sí? Para complacer los deseos del Espíritu. Así es que para esto el Espíritu, mire lo que va a hacer. Él va a fungir, ¿sí? ¿Como qué? Como maestro de las Escrituras. Él nos va a enseñar. Va a coger la Escritura y nos las va a enseñar. ¿Para qué? Para que miremos a Jesucristo, a Cristo y nada más que a Cristo. Él nos va a enseñar quién es la segunda persona de la Trinidad y cuál es la obra de salvación que ha hecho a nuestro favor. Eso lo va a hacer Él. Por ende, si hemos de satisfacer los deseos del Espíritu, pues hermanos, está de nosotros es esforzarnos en exponernos a la Biblia. Exponernos a la Biblia, ¿sí? Y allí vamos a estar sembrando para el Espíritu. Usted va a la Escritura, leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, tanto en público como en lo privado. ¿Y qué es lo que usted está haciendo? Sembrar para el Espíritu. Sembrar para el Espíritu. Hermanos, si nosotros fuéramos un poco más conscientes de esto, no seríamos como esos papelitos que rondan por la calle, que se los lleva el viento de aquí para allá. Si nosotros de verdad prestáramos nuestra atención, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo? No seríamos como una rueda suelta, sino de verdad seríamos objetivos, tendríamos objetividad de cómo guiar nuestra vida conforme a los deseos del Espíritu. Hermanos, fácil es pronunciar el nombre de Cristo. Fácil, es muy sencillo. Cristo para aquí, Cristo para allá, etcétera. Eso es muy fácil. Pero ¿qué beneficios tiene pronunciar el nombre de Cristo si no le conocemos? ¿Qué beneficio? ¿Cuál? ¿El beneficio que tuvo, por ejemplo, en Nicodemo? Sí, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, es un buen maestro. O el joven que le dijo, maestro bueno. Rabí. Otros lo estimaron por loco, su misma familia. ¿Qué conocimiento tenemos de Cristo? Porque dependiendo del verdadero conocimiento que tengamos de Él, es allí donde seremos beneficiados. Bien lo dijo el apóstol, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en una persona que no conocen? Cristo para aquí, Cristo para allá. ¿Quién es Cristo? Patinamos. El deseo del Espíritu es que conozcamos a Jesucristo y que nos relacionemos no según nuestra imaginación, pues esto nos lo va a dar precisamente el testimonio que va a dar el Espíritu Santo acerca de Cristo. Cuando no tenemos el testimonio del Espíritu, pues vamos a acercarnos a un Cristo elaborado a nuestra imaginación y nos vamos a acercar a Él conforme a nuestra imaginación. Pero es la Biblia la que nos señala cuál es la manera de acercarnos a este Cristo real, a este Dios hombre, a este Dios encarnado. Él nos dice cómo debemos dirigirnos a Él. Pero si simplemente es, sí, Cristo me acompaña, como esos letreros que tienen algunos carros, Cristo o Dios es mi piloto. ¿Sabe para dónde lo lleva? Y seguramente está arrancando con su carro, con una mujer que no es su esposa, y Dios es mi piloto. Qué inconsecuencia, ¿no? La Biblia nos enseña, y el Espíritu Santo, en su función de maestro, Él desea mostrarnos quiénes somos.
porque ya se los demostré, aún así ni siquiera sabemos quiénes somos. Obramos en pecado y decimos estar bien. ¿Mm? Hacemos lo que no nos conviene y decimos eso me conviene. ¿Mm? Tomamos decisiones tan erradas, que van a resultar en algo tan malo, que ya lo veremos, pero como ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, entonces decimos, no importa, el caso es que la pasé bueno. El Espíritu Santo, por medio de la Escritura, nos va a enseñar que somos pecadores. Y esta es la parte que no le gusta a la gente. Ah, no, a mí presénteme al Dios de amor, al Dios de gracia, al Dios que sana, al Dios que me ayuda, y ese es el que yo quiero. Pero cuando dicen que es el Dios salvador, esto tiene unas implicaciones. ¿Cuáles? Que usted, para ser salvo, es porque necesita ser salvado de algo, de un peligro, de un riesgo, y es de su propio pecado. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Él desea mostrar nuestro pecado, que somos pecadores, que necesitamos del perdón de Dios, siendo Jesucristo el único mediador suficiente para salvarnos. Por tanto, el deseo también del Espíritu es que sepamos nuestra condición de pecadores. Porque si usted lo piensa bien, si no somos convencidos de nuestro pecado, jamás nunca vamos a tener la necesidad de un Salvador. Nunca. Si le dice, usted está enfermo, está enfermo. Pero es que mire el examen, le está diciendo, usted está enfermo, usted necesita tratamiento, necesita medicina. Yo me siento bien. Yo no necesito ir al médico. No necesito. Si usted no es convencido de su pecado, jamás nunca ha de necesitar a Jesucristo, al verdadero, al real, al Dios todopoderoso, al que es capaz de cauterizar el pecado, de quitarlo de su alma. Estos son los deseos del Espíritu. Eso lo desea. Esto nos lleva a una profunda conclusión. Y es que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Si sembró para su carne, de la carne ¿qué segará? Corrupción. O si sembró para el Espíritu, del Espíritu ¿qué segará? Vida eterna. Así es que veamos esto, hermanos, el tiempo de la siega. Veamos el tiempo de la siega. Pablo está proponiendo que el tiempo de la siega está hacia adelante, ¿verdad? Que es lo natural. Hacia adelante, está hacia el futuro. Pero la pregunta es, ¿qué tan lejos está esa cosecha? ¿Qué tan lejos está esa siega? ¿Qué tan lejos hemos de ver ese fruto de lo que sembramos? Y se me viene a la mente la parábola de Lázaro y el rico. ¿Por qué? Lo cito porque por lo que las mismas escrituras testifican acerca de su condición después de la muerte. Recuerde, el rico fue a un lugar de tormento. El rico fue a un lugar de tormento. Mientras que en su vida, o cuando menos, en los últimos días de ella, el rico gozó de ¿qué? De bienes, estoy bien, no necesito de nada, banquetes aquí, banquetes allá, feliz. Pero su destino fue otro. Cosa muy diferente le pasó a Lázaro, ¿cierto? Que después de muerto fue llevado a un lugar de consuelo, a un lugar de descanso, siendo que sus últimos días sobre esta tierra fueron terribles. Fueron días de terrible necesidad que hasta los perros le lamían sus llagas. Con esto quiero decir, hermanos, que no necesariamente la cosecha de lo que se siembra se recibe en esta vida. Eso uno. Y lo otro es la manera que nosotros consideramos que es lo que hemos de cosechar. Son dos cosas distintas, que muchas veces las malversamos. Nosotros pretendemos sembrar hoy, recoger mañana. Si sembré bien, Señor, hice bien, oré,
Fui a la iglesia, ofrendé, Señor, soy bueno. Siempre nuestras acciones van a tener repercusiones. Eso sí, no lo quite. Es la ley de la siembra y la siega. No lo quite. Eso va a tener repercusiones. Pero pareciera que conforme al contexto de lo que aquí se llama siega o cosecha, está en virtud de aquel que lo juzga todo. De aquel que lo juzga todo. ¿Por qué? Porque es solamente Dios quien ha de pagar a cada quien conforme a sus actos. Piensa en el codicioso, un ejemplo. Piensa en una persona codiciosa que puede llegar a ser capaz incluso hasta de matar. Una persona codiciosa. ¿O es que un ladrón roba por qué? Una persona mata por qué. ¿Desea? Tiene algo que quiere y que lo tiene que conseguir como sea. Es una pasión que está en su carne y que lo va a llevar a matar a otra persona para darle de comer a su carne. Lo que deseé lo conseguí. Y créanlo o no, desde la perspectiva del codicioso, y aún desde la vista de cualquier otra persona, podrá verse que el codicioso va a alcanzar una riqueza con sus métodos. ¿Sí o no? Cuando menos así funciona la corrupción en nuestro país. Donde se puede robar del erario público y aunque la ley civil le alcance, aún de lo que él robó tendrá lo suficiente para acallar esa ley y disfrutar de lo que se robaron. Ahora yo le pregunto, ¿podemos decir que de lo que sembraron, eso cosecharon? Sembró maldades, codicia, asesinato, una cantidad de situaciones, de pecados. Eso fue lo que sembró. ¿Y qué recogió? Unos apartamentos en Miami, ¿sí? Unas cuentas en las Islas Caimán. ¿Lo que sembró cosechó? Claramente no. Ahora piense cómo la Biblia, y aún la misma historia, ha dejado testimonio de cómo tantos siervos de Dios entregaron su vida como mártires por causa del nombre de Jesucristo. ¿Dónde está el fruto del mártir? Sembró una vida abnegada de servicio a su Señor y terminó muerto. Quizás de las maneras más ruines. ¿Dónde está el fruto de lo que sembró? Bueno, Pablo va a atravesar nuestra mente miope de lo que nosotros pudiéramos considerar como el resultado de lo que se siembra, diciendo que el malvado segará corrupción, mas el justo heredará vida eterna. ¿Qué es eso de corrupción? Bueno, el ejemplo más gráfico para lo que es la corrupción es la descomposición de un cuerpo muerto. ¿Sí? Hoy las películas son muy gráficas, ¿sí? Muy gráficas para mostrarnos eso. Nos muestra cómo un cuerpo muerto presenta ese estado de corrupción. Y lo que nos manifiesta es que la corrupción es una descomposición, una degradación de ese cuerpo, que hiede, que se pudre, que aún brota de él gusanos. Y aún si ese cuerpo tuviera un mínimo de vida, la enfermedad que lleva le va a destruir paulatinamente hasta robarle el último suspiro de vida. Hermanos, corrupción es una palabra que encierra la idea de decadencia. Decadencia. Y ojo con esto. Cada pecado cometido, si no es confesado, si no es mortificado, es una puerta abierta a esa decadencia, a un declive moral, que le hará más duro en su corazón y le hará más rebelde a la voluntad de Dios. Un declive, decadencia, descomposición, corrupción. Por tanto, esa corrupción
sí la podemos evidenciar en aquellos que siembran para su carne en esta vida. Van en una decadencia moral. Una decadencia moral. Algunas veces, esa corrupción moral va a resultar en corrupción física. En corrupción física. ¿Por qué? Porque llegará esa enfermedad, una enfermedad que será consecuente con las acciones impías que un individuo ejerce contra su cuerpo. Pero tal será la ceguera de ese individuo que para él es una vida de placer, es una vida de verdadera libertad. Piensa en el glotón, en el obeso, que se goza en la comida. El borracho, él no va a decir estoy mal, estoy descompuesto, sino estará feliz en su pecado. Piense en los que pecan contra su carne, pecados de orden sexual, enfermedades de orden sexual, de transmisión sexual, que lo destruyen a él y destruyen a otros, y aún así él está viviendo bajo la influencia del placer de su carne. Y ahí lo que se está manifestando es que son viles esclavos del pecado, que cada vez les va a deteriorar más y más. Si alguna vez esa persona llegó a tener algo de luz, y si está sembrando para su carne, pues recuerde, irá en un declive constante. Sus prácticas pecaminosas se encargarán de apagar esa pequeña llama que tenía. ¿No dice la parábola? Que algunas semillas son sembradas en un terreno pedregoso, que alcanza medio algo, pero llega el sol y de esta manera, hermanos, esas personas quedan a expensas de su corazón perverso. Y si dice tener algo de moralidad, hermanos, se tratará de una moralidad que está raída, que está descompuesta por la filosofía de este mundo. ¿Respeto? Claro, respeto. Respeto por el homosexual, respeto por el que aborta, respeto. Una moralidad torcida. Manifiesta que hay un deterioro, que hay una corrupción moral en su ser, que está recogiendo lo que ha sembrado. Piensa en esto. ¿Por qué cree que las personas dejan de asistir a la iglesia y abandonan la piedad cristiana? No crea que es porque han encontrado algo mejor para apaciguar sus almas, porque no hay nada mejor. Se trata es de la decadencia que ha producido una vida de pecado. Hoy no asistí. Bueno, será el otro domingo. Y el otro domingo pasó algo. No asistí. El Señor sabe que fue algo circunstancial. El otro domingo, ya tengo algo mejor. Y el otro domingo, ya de plaza. Y el otro domingo, y su corazón quedó tan frío, que no necesita de Dios. Corrupción. Pero piensa en esto. Corrupción no es aniquilación. No es aniquilación como algunos llegan a pensar. ¿Por qué? Porque son aquellos que pueden llegar a dedicar sus vidas para disfrutar del aquí y del ahora, donde su mantra, donde su himno es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si hemos de morir, pues vamos a morir con la barriga llena. Y es así será. Van a morir, pero para condenación eterna. Donde serán juzgados por sus obras, esas terribles obras de la carne que en su momento fueron su felicidad en esta tierra. Serán la semilla que sembraron para su carne, que brotará con fruto de muerte cuando el Señor les castigue arrojándoles en el lugar de tormento, donde
llorarán, donde gemirán crujiendo sus dientes en desesperación, pero sin un ápice de arrepentimiento. No lo habrá. Y su risa, entonces, su risa, esa que sembraron en esta tierra, se va a convertir en llanto. Pues de lo que sembró, eso cosechó. Eso cosechó. Pero veamos el tema de la vida eterna. Esa cosecha de la vida eterna. La vida eterna es el contraste ¿de qué? De la muerte eterna, ¿verdad? ¿Sí? De la muerte eterna. Siendo que la muerte eterna es ¿qué? Es la separación entre el hombre y Dios. Eso es muerte eterna. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, toda la raza humana quedó bajo ese estatus, muerto espiritual, desligado de la presencia de Dios. El Señor echó a Adán y a Eva del huerto del Edén, de su presencia. Y todos los seres humanos están en esa condición. Lejos de Dios. Lejos por causa de su pecado. Ahora, esa condición se puede perpetuar por toda la eternidad. Y eso es lo que se conoce como muerte eterna. Toda una eternidad apartado de Dios. Y escuchaban esta semana que alguien le preguntaba a un predicador, bueno, ¿en eso consiste el castigo eterno? ¿De estar separado eternamente de Dios? Y el predicador le dijo, sí. Dijo, bueno, como si no es tan grave. Pero piense que hoy, aún los impíos disfrutan de la gracia común de Dios. Piense en un lugar donde esa gracia común será quitada, donde no estará la bondad, donde no estará la benignidad del Señor, donde todo eso será quitado. Ahora, hemos de considerar con esa misma perspectiva simplona de decir, eso es estar lejos de la presencia de Dios. Bueno, esa es la condenación eterna. Ahora, si nosotros pensamos en que la separación entre Dios y el hombre es muerte eterna, entonces considerar vida eterna será fácil de entender. ¿Cómo? Pues será la consecuencia de sembrar para el espíritu, lo que significa que estos individuos van a recibir un estado de estar permanentemente en una relación vinculante de eterna comunión con un Dios vivo. Y esa vida eterna viene a la experiencia de los hombres, ¿cuándo? En el mismo momento. La vida eterna, óigame bien, la vida eterna viene a la experiencia de los hombres en el mismo momento en que se cree en Cristo. Cuando menos eso dijo el Señor. El que cree en el Hijo, no dice tendrá, dice tiene vida eterna. O sea, es una cosecha anticipada. Una cosecha anticipada. Se trata de una condición inmediata al ejercicio de la fe. Pero queda la pregunta, si es así, ¿qué quiso decir Pablo con que la vida eterna será una cosecha futura? Bueno, como creyentes que ya gozamos de una relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, pero que aún lidiamos con esos deseos pecaminosos, hermanos, implica que aún hay un camino que recorrer. Aún hay un camino que recorrer. Se trata de un camino donde el Espíritu Santo quiere guiarnos, donde Él será nuestro guía, nos tomará de la mano, ¿sí? Para que nuestra relación con Dios se vaya puliendo cada vez más y más cerca del Señor estemos. Aunque aquí no alcancemos la perfección, no lo alcancemos, el Espíritu nos dará lo necesario para que progresemos en esa comunión con nuestro Padre. Y miren lo que nos estamos perdiendo. Así es que, hermanos, la guía del Espíritu, cuando no es obstruida, porque eso puede ocurrir, que puede ser obstruida por nuestra obstinación, por nuestra rebeldía, pero cuando no es obstruida, va a resultar en progreso espiritual, lo contrario a una degradación, lo contrario a la corrupción. Va a progresar, va a crecer.
hasta el punto de llegar a ser perfeccionada en aquel día de la resurrección, cuando se consuma la redención de nuestros cuerpos. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y quite de una vez y para siempre esa naturaleza pecaminosa. Y así nos va a acercar, ¿a dónde? ¿A dónde? A las moradas eternas, donde estaremos en una comunión perfecta con el Padre y gozaremos de plenitud de vida eterna. Teniendo esto en mente, hermanos, ya quiero cerrar, y es que les pregunto, ¿vale la pena tener pérdidas en esta vida terrenal para disfrutar de la vida eterna? ¿Los vi? Y yo seré testigo. El Señor dijo, el que haya su vida, ¿qué? La perderá. Y el que pierda su vida a causa de mí, ¿qué? La hallará. Así es que, hermanos, la invitación es que sembremos para el Espíritu. Permitámosle a Él que sea quien por cuya gracia y poder nos santifique, haciéndonos aptos para toda buena obra. Pero óigame bien, tengamos mucho cuidado en considerar que esas buenas obras son fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro arduo trabajo. Lo que esto nos va a llevar es o que pretendemos nosotros que ese arduo trabajo nos va a llevar a cegar la bendición de Dios. Lo que estamos haciendo es sembrar para nuestra carne, porque las obras las estamos haciendo es por vanagloria, por conveniencia, lo estamos haciendo por orgullo, por legalismo, sembrando para la carne. Es muy distinto, hermanos, que nosotros ofrezcamos esfuerzo, sí, debe ser, que ofrezcamos dedicación, que ofrezcamos disciplina de una manera humilde. Con humildad, reconociendo que es el Espíritu de Dios que aplica las Escrituras en nosotros. Es Él, es su obra, haciéndonos como Cristo. ¿Para qué? Para que con su carácter, cuando somos amoldados a Cristo, podamos obrar como Él obró. Así es que aprender la palabra de Dios, hermanos, será esa semilla que estemos sembrando para que el Espíritu produzca el carácter de Cristo, tan necesario para poder obrar en amor la ley de Dios. Así es que, hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu nos guíe a que glorifiquemos a nuestro Cristo conforme a su verdad, a la Escritura. Y recuérdelo. Amar al Señor es obedecerle. Vamos a orar.